Iniciar un tema importante durante todos estos domingos que vienen del mes de septiembre. ¿Y cómo se llama ese tema? ¿Derribando qué? Derribando los gigantes. Para los que no lo han visto, en el calendario que se les dio en el mes de diciembre, ahí están los temas que se van a tocar cada mes. Y este mes es el tema de derribando los gigantes. Si yo pasara a un niño aquí adelante y le mostrara una silla, ¿usted qué cree que me diría él? ¿Qué sería eso? ¿Será que sí? Si yo pasara a un adulto, ponga su ejemplo, diga usted, si yo lo pasara a usted y le dijera, ¿qué es eso? ¿Usted qué me dice? Eso es una silla, ¿sí o no? Y si usted le pregunta a un niño, el niño le va a decir, eso es un caballo. O eso es un escondite. O le podrá decir cualquier otra cosa, menos que eso es una silla. ¿Por qué pasa eso? Y es porque los niños ven las cosas de otra manera. ¿Sí o no? Y nosotros, como adultos, a veces vemos los gigantes de otra manera como los ve Dios. Para nosotros son así de inmensos y a veces para Dios eso es insignificante, no es nada. Y nos metemos en unos problemas ni los tremendos que Dios dice, pero ¿qué pasó? Eso era sencillo. Porque todo depende desde dónde se observan las cosas, ¿no? Todo depende de eso. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, en una materia que le daban a uno ahí de dibujo, yo recuerdo que el profesor colocaba un objeto en la mitad del salón y todos teníamos que dibujarlo alrededor del salón. Y claramente todos los dibujos no eran iguales, porque todo dependía desde dónde lo estaba viendo yo. Entonces se daba cuenta uno que el amigo le decía, mire mi dibujo, y yo, pero eso no estaba ahí. No, pues no estaba ahí porque usted estaba en otro lugar ubicado. Y de esa manera quiero que esta mañana podamos nosotros observar cómo nosotros vemos esos gigantes. Y hay un texto muy bonito, y bueno, para los que están por aquí que estudiaron conmigo en la Global esta semana, en la Universidad Global nos pusieron a leer un libro de los profetas y estamos de profetas hasta aquí. Y hoy vamos a hablar de los profetas, como para que, por si no le quedó gustando. Porque veo que en los profetas, hablando de los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, digamos que esos tres profetas tuvieron que luchar contra gigantes, ¿no? Les tocó duro, no fue fácil. Y hay un texto en el libro de Jeremías capítulo 1 que quiero que toquemos esta mañana. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 1. ¿Lo tenemos? ¿Listo? Los que estén dormidos digan amén. Uy, profe Lucho, ¿qué pasó? ¿Ah? El profe Lucho dijo, los que madrugan es porque quieren escuchar la palabra, no vienen a dormir. Ay, bellezas, Dios mío, Dios los perdone. Dice Jeremías capítulo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá,
hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase, ¿qué pasó? En el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Amén. ¿Quiere orar conmigo para que la palabra sea revelada a nosotros y podamos entenderla, que sea edificante para todos? Señor, gracias Dios por tu palabra, por permitir que a través de ella en esta mañana podamos recibir tu consejo, Dios. Ayúdanos, así como un día tú ayudaste al profeta Jeremías, Señor, a derribar esos gigantes, pero también a plantar una nueva visión de parte tuya, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. La enseñanza se titula ¿qué ves tú? ¿Listo? ¿Qué ves tú? Y es que en ese texto observamos que muy pocas veces Dios en la Biblia, y Jesús también, le hace preguntas al profeta. No muchas veces Dios las hace. Y cuando Dios las hace hay que poner cuidado. Y Dios le dice al profeta en la primera visión: ¿qué ves tú? Y Jeremías le cuenta qué ve. Y después por segunda vez vuelve y le pregunta, le dice: ¿qué ves tú? Y lo que quiero que nosotros podamos observar esta mañana es eso, la manera en que nosotros vemos esos gigantes. Resulta que Jeremías dice que en el capítulo 1, dice que las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. ¿Quién era Jeremías? Un sacerdote, ahí está diciendo, ¿cierto? Jeremías, siendo un sacerdote, nos dice que ¿de dónde era Jeremías? De Anatot. Yo quiero que hoy usted recuerda hace como 15 días que estuvimos en el encuentro, y a mí me quedó grabada mucho una palabra del pastor Vázquez, y es que, o no más que grabada, me impacta como él es tan bíblico, ¿no? Usted se da cuenta que él empieza a coger un texto y es dele y dele y dele y dele y dele. Y yo creo que es un reto para todos los que estamos aquí, tanto para los que escuchamos como los que predicamos, que seamos muy bíblicos. Y yo quiero que usted tenga abierta su Biblia porque vamos a empezar a tocar varios de esos textos. Entonces dice que Jeremías era un sacerdote de Anatot. Y resulta que estudiando lo de la licenciatura de los profetas, encontramos varias cosas de Anatot. ¿Qué es Anatot? Anatot es una ciudad cerca a Jerusalén, ¿sí?
Su nombre se deriva de la palabra Anat, y Anat era una diosa pagana cananea. Anat también dice que es una de las 3 deidades cananeas. Figura como hermana y esposa de Baal. Sabemos quién es Baal, ¿no? Un dios fuerte, una deidad. Imagínese contra los que estaba luchando Jeremías, gigantes. Ese no era cualquier cosita ahí boba que uno dice está peleando, no, era un gigante. Y donde vivía era un lugar fuerte, porque estamos viendo cómo Anatot, siendo una ciudad de pronto pequeña, es muy idólatra. Y dice que Anatot, entonces, figura como hermana y esposa de Baal. Es el símbolo sexual de lascivia y de guerra. O sea, no era cualquier barrio ni pueblito. Imagínense que el mismo nombre determinaba muchas cosas. Ustedes saben que para los judíos el nombre representa mucho. Ellos no son como los chinos que ponen nombres por ahí raros. ¿Usted sabe cómo los chinos ponen los nombres? Tiran una olla vacía por ahí y como suene la olla, chin pum pan, champing plus. Así son los nombres de los chinos. Pero para los judíos no era así. Para los judíos el nombre determinaba mucho. Y ponerle a un barrio Anatot es fuerte. Yo le pregunto a los padres que están aquí, ¿usted le pondría a sus hijos Judas? Uy, no, sí o no. O sea, uno ya con el nombre decía, uy, no, yo mejor no le pongo ese nombre. Imagínese uno de papá ponerle, digamos, a un hijo Judas. Porque bíblicamente representa mucho. Y para los judíos eso representaba mucho a Anatot. Entonces era un pueblo pagano, idólatra. Imagínense que si nomás ella era el símbolo sexual de lascivia y de guerra, Jeremías no estaba peleando contra cualquiera, siendo sacerdote. Estaba luchando fuertemente. Y resulta que mirando el texto, ahí en la parte, ya pasando esos primeros versículos, dice el versículo 3, le vino también, un poco más adelante en el 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Ezequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén. Ahí hay algo que nos dice a nosotros muy importante, y es que Jeremías tuvo palabra de Dios durante 3 periodos de gobierno de reyes. Y eso es de rescatar, porque imagínese un sacerdote en medio de ese lugar donde se encontraba, tener palabra de Jehová durante 3 periodos de gobierno de reyes. Es como si hoy se levantara un profeta de Dios y tuviese palabra de Dios durante el periodo de 3 presidentes consecutivos. Eso es algo de admirar de parte de Jeremías, ¿no? Y nosotros a veces eso lo pasamos como rapidito, como que no lo entendemos. Pero ahí nos dice mucho esos versículos. Y es que Jeremías era un sacerdote que amaba escuchar la voz de Dios. Y es que estos reyes no eran como los presidentes de nosotros ahorita, que solo duraban 4 años. No, ellos duraban 15 años, 20 años. Entonces ahora imagínese 3 gobiernos seguidos y él escuchando palabra de Jehová durante esos 3 gobiernos. Para derribar esos gigantes, entonces, como parte de la introducción, podemos ver eso. Necesitamos entonces, ¿qué? Escuchar la voz de Dios. No importa el gobierno.
Porque déjeme decirle que esos reyes que le tocaron a Jeremías en Judá tampoco eran fáciles. Haciendo el estudio de ellos observamos que la mayoría de los reyes fueron ¿qué? Perversos, malos. Comenzaron haciendo lo bueno pero terminaron mal. Entonces es ver cómo Jeremías en medio de ese pueblo tan terrible, en medio de las circunstancias que estaban viviendo, tenía palabra de Jehová constantemente. Ahora vemos cómo Jeremías quiere como evadir el llamado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le responde Jeremías a Dios? Señor, es que soy pequeño, soy un niño y no sé hablar. Imagínese Jeremías después de ser sacerdote, después de estar en ese pueblo terrible, después de pasar por esos reyes también fuertes, y Dios lo llama a ser profeta, ¿y cómo le contestó? Señor, no sé hablar, soy un niño. ¿Qué vio entonces Jeremías? Vio un gigante. Si yo le pusiera a estos textos una mirada humana, yo diría, pero Jeremías es como, o sea, ¿qué pasa? Como absurdo, ¿no? Un sacerdote, le ha tocado fuerte, y el Señor lo llama a ser profeta y ahora dice que no sabe hablar. Yo creo que Jeremías ha pasado por cualquier cantidad de predicaciones siendo sacerdote y ahora como profeta entonces le va a dar miedito, diría uno, ¿no? Y es que ahí es donde quiero que prestemos la atención en esta mañana. Nosotros como hombres, como humanos, no podemos desechar el gigante que otro tiene. Voy a poner un ejemplo. Pueda que para usted las alturas no sean un gigante, no sean algo que a usted le dé miedo, le dé susto, pero para otro sí. Para otro ese es su gigante, para mí de pronto no. Pueda que para usted sus hijos no sean un gigante en la etapa de la adolescencia, que usted diga, no, ellos fueron como buenos hijos, bien relajados, ¿cierto? Pero habrán otros papás que dicen, esa etapa para mí es un gigante, es fuerte. No ha sido fácil, y así podríamos colocar muchos ejemplos que para usted no lo son, pero para otros sí. Y ahí es donde está la virtud de nosotros, entender cómo estoy viendo yo ese gigante. Hay gigantes que a veces vienen únicamente por temor, nos da miedo a veces afrontarlos. Pueda que después de afrontarlos uno dice, uy, no era fácil. Yo vuelvo y si se vuelve a venir, yo hágale. Un ejemplo. Puede venir de pronto una enfermedad. Para unos una enfermedad es un gigante. No, me voy a morir. Un ejemplo, a alguien le dicen, oiga, usted tiene un cáncer. Ya esa persona se bajó, dice, no, yo ya me voy a morir. Solo el hecho de decir esa palabra ya es, uno dice es muerte, lo asocia con muerte. Pero para otros que le digan es un cáncer, dicen, esa es la oportunidad para que Dios se glorifique. ¿Cómo vemos nosotros las cosas? Yo era bueno para las alturas. Digo, era bueno porque ahora me da miedo las alturas. Durante un tiempo me dio vértigo, entonces a mí cualquier altura yo era, y todo se me movía, no, eso era terrible. Yo recuerdo que cuando se estaba construyendo el centro comercial Calima, yo trabajé en esa obra, y un día estaba haciendo un plano, y entonces yo tenía que hacer el plano de todas las redes hidráulicas y todo eso. Entonces yo cojo la hoja y empiezo a mirar hacia el techo para dibujar los tubos por donde iban y todo. Y cuando yo subo la mirada, empiezo que se me empieza a mover todo y como que me voy a caer y yo, uy, ¿qué pasó? Y vuelvo y hago lo mismo y otra vez como que ese mareo. Entonces yo dije, no, o sea, no es normal. Y para mí las alturas y todo eso no me daba miedo. Ahora asomarme a mí aquí me da un temor. Tampoco, ese no es un gigante. Eso es, pero, uy. No, pero era un temor. Y resulta que hace como un mes nos fuimos para el eje cafetero con mi esposa y el niño. Y fuimos al Parque del Café. ¿Cuántos han ido? Uy, es chévere, lo invito, es bueno. Sí, yo tampoco lo conocía, pero es bueno. Y nos fuimos al Parque del Café y hay una montaña rusa, pero es impresionante. Se llama el Cráter. Ese nombre no se me olvidará. Se llama el Cráter. Y es una montaña rusa que usted sube 30 metros recto así, mirando hacia arriba. Y cuando llega a la cumbre, baja esos mismos 30 metros así de frente. Súper difícil. A mí los tronquitos me asustan.
Y mi esposa me dice, móntese. Y yo, no, ¿yo cómo voy a montar? Ay, le dio miedo. Esa palabra en un hombre no existe. De parte de la esposa. Ay, le dio miedo. Vaya, ¿para qué vinimos? Vinimos hasta el Parque Café y no se va a montar. Y yo, no, pero es que mire nomás, esa gente bajaba así. Y yo, no, pero no, a mí me da miedo. Ay, vaya, no va a ser capaz. ¿Quién dijo miedo? Arranqué. Y como fuimos entre semanas, no había ni fila. Y yo, Dios mío, ¿por qué no hay fila? Dios mío. Ahí sí anhelaba las filas. Y llegué casi de una. Y cuando empecé a hacer ahí la fila, lo poquito que había, como 4 o 5 personas, empiezan a hablar. Ahí una señora, que es la montaña rusa más extrema de Colombia, que sí, ay Dios mío, yo que me metí. Y ya, me subí, yo dije, bueno, si me da miedo voy a hacerle una. Y me monté, y cuando eso empieza a subir, de verdad, yo empecé a orar, yo dije, Dios mío, ¿yo en qué me metí? Dios mío, esto no se puede frenar, esto ya... O sea, aquí ya toca hacerle, ya no hay vuelta atrás. Y sube eso así, y cuando yo voy para abajo, mejor dicho, no tuve ni alientos de gritar. Yo recuerdo que lo único que yo hacía era, uff, y en las curvas, eso era así. Y con las personas que yo iba al lado, eso gritaban como locos. Y cuando eso ya termina y frena, la muchacha que estaba al lado me dijo, está bien, yo pensé que usted se había desmayado, porque usted ni gritaba. Y yo le dije, es que yo no podía ni gritar de ese susto. Pero lo hice. A veces hay esos gigantes que hay que cogerlos es de una. Que hay una mala noticia, que algo a veces uno le da como vuelticas y vuelticas al asunto, esperando a ver qué pasa, a ver si... No, eso hay que cogerlo de una y afrontarlo. Y Jeremías, siendo ese profeta, aunque le dio miedo porque le dijo al Señor, no sé hablar, soy un niño, teniendo toda la experiencia ministerial, diríamos nosotros, siendo sacerdote, pero le dijo al Señor, tengo miedo, no puedo hacerlo. ¿Y cómo le contesta al Señor entonces? ¿Qué le dice? 2 cosas importantes que Dios le dice. Dios le dice, no digas, versículo 7, y versículo 8 le dice, no temas. 2 palabras importantes para derribar un gigante. No digas y no temas. Cuando Jeremías le dice, Señor, pero es que soy un niño. ¿Qué edad tenía Jeremías en ese entonces? No digan los de la Global nada. ¿Qué edad? Si él dijo que era un niño, ¿usted qué edad le pone? 12. ¿Quién da más? 14. 38. Ese va por ahí. Imagínense que Jeremías le dice a Dios, soy un niño, pero él tenía 25 años. 25 años tenía Jeremías. No era tan niño, ¿sí o no? Ya era una persona, un muchacho de 25 años aquí, ya es una persona con responsabilidades. No es un niño, pero Jeremías le dice eso a Dios, soy un niño. Y resulta que es que en el contexto judío, la palabra niño en hebreo significa Nahar. N-A-A-R, Nahar. Y podría referirse a personas hasta con 45 años. O sea que aquí hay muchos niños. Ay, los más viejitos dicen amén. O sea que, si usted recuerda, Éxodo capítulo 33, versículo 11, Josué, siendo coequipero de Moisés, dice que Josué estaba al lado de Moisés, pendiente de todo, porque recordemos que Josué fue como el escudero, y dice en Éxodo 33 que Josué también era un niño allí, al lado de Moisés, pendiente de todo, pero Josué ya tenía 45 años en ese entonces, pero la Biblia lo enmarca como es un niño, y Jeremías le dice eso también a Dios, soy un niño y no sé hablar. Resulta que nosotros ante un gigante debemos tener muy claro el no decir esas 2 palabras, no digas y no temas. Miremos lo que dice el versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. Nosotros como cristianos, digamos que a veces no es por tapar las cosas, porque si a alguien le dan una mala noticia, por ejemplo, en cuanto a una enfermedad o algo, a veces uno le dice, no diga eso, usted no tiene nada. A veces uno trata como de tapar eso, ¿cierto? Y el problema puede ser grande, pero es que bíblicamente Dios nos lo está enseñando. Hay gente que a veces se molesta y dice, pero sí, que es que usted no le dice a nadie, pero es que tal cosa. Pues es que al único que podemos decirle todas las cosas es a Dios. Porque a veces el enemigo utiliza esas cosas que decimos
para atarnos más. Mire que en el libro que leímos decía algo que a mí me quedó sonando. Y decía que el diablo muchas veces dice la verdad para tratar de como opacarnos y afligirnos a nosotros. ¿Por qué a veces el diablo dice la verdad, siendo el padre de las mentiras? ¿Por qué lo hace? Porque es que él escuchó de su boca lo que él quería escuchar. Y usted como hijo, a veces con el problema grande dice, yo prefiero morirme, yo quisiera no vivir. ¿Y qué hace el diablo? Le dice, ¿usted no quiere vivir? ¿Le está diciendo algo de mentiras? No, porque usted lo dijo. Y él coge esas verdades, entre comillas, que usted dijo para ponerlo peor. Pero es que, ¿por qué a mí? Pero es que tal cosa. Pero es que yo quisiera que me comiera la tierra. Y viene el enemigo y le dice, ¿usted quiere que la tierra se lo coma? Pues voy a acabar con usted. Y por eso el Señor, atentos a esto, hoy nos dice, no digas. ¿Queremos derribar gigantes? No digas. Cuando un médico le dice a uno, usted va a pasar por tal cosa, por este hoyo entra y por este sale. Es que va a pasar tal cosa. Yo declaro en el nombre de Jesús que es diferente. Ojo con nuestra manera de hablar. Ojo con eso. ¿Y qué más dice el Señor en el versículo 8? No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Los gigantes generan temor? Sí. Sí generan temor. Pero hoy Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Que hay un reto, que hay una dificultad, que su hijo de pronto se le está saliendo de las manos. No temas, no temas, porque yo estoy para librarte. Enfrentemos esos retos, asumamos las responsabilidades, que no nos dé temor hacerlo, que podamos entender que en el nombre de Jesús podemos enfrentar esos gigantes. Y no importa el gigante que sea, y por eso es que yo decía, comenzando, el respeto que se debe generar cuando un gigante para él es esto y para mí no. Y por ejemplo, los que tenemos la oportunidad de dar una consejería, y yo creo que todos los que estamos aquí, alguien nos ha pedido un consejo. Si alguien me dice, vea, estoy pasando por tal situación, ayudémoslo. No le echemos en cara las cosas, porque pueda que para usted no sea el gigante, pero para él sí. Ayudémosle. No le digamos, ay, es que usted es tan bobo en eso, mire, eso se hace así, así y ya. No, ayudémosle y digámosle, no temas, porque el Señor está para librarnos. El no temas, ¿qué lleva consigo? Seguridad, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando uno es niño y el papá lo lleva a una piscina o algo y uno no sabe, ¿qué le dice a él? Hágale tranquilo, tírese, no le dé miedo. ¿Y qué hace el niño? Eso sin pensarlo se bota. Yo no sabía nadar y me iba a tirar de un tobogán y mi papá me dijo que no temas, tranquilo, tírese que yo aquí lo recibo. Pues yo llegué a la piscina y no me recibió, me dejó tomar agua, pero después de un ratico me sacó. Y así se aprende. Y hoy Dios nos dice, láncese, no temas, no le dé temor tomar decisiones, hágalo, hable las cosas, porque así se derriban los gigantes, sin temor. ¿Qué más nos dice la palabra? Versículo 11. Bueno, en ese no temas, Dios le sigue hablando a Jeremías y le sigue diciendo cosas importantes. Y le dice, es que yo no lo traje aquí para cualquier cosa. No, usted va a derribar, va a destruir, dice va a arrancar, va a arruinar, pero también va a ¿qué? A plantar, a edificar. Miremos el entorno en el que estaba Jeremías. Recordemos lo que dijimos al principio, Anatot. Y el Señor le dice, usted va a arrancar y a destruir, pero va también a plantar. Hágalo sin temor. Entonces son cosas que Dios le está hablando a Jeremías. Y el versículo 11 dice, palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú? ¿Cómo se titula hoy la enseñanza? ¿Qué ves tú? ¿Y qué contesta Jeremías? Veo una vara de almendro. Y me dice Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué vio Jeremías? Una vara de almendro. Y estudiando el texto encontré algo muy bonito. ¿Saben qué es una vara de almendro? ¿Alguien sabe? Una vara de almendro es un árbol que después del invierno es el primero que da fruto por encima de cualquier otro árbol. La vara de almendro es aquella que
dice que es un árbol, el primero en despertar después de un largo y oscuro invierno, en el cual las flores aparecen antes que las hojas. No es normal que para un árbol aparezcan primero las flores antes que las hojas. Y eso nos quiere decir mucho en la palabra. Y es que ese árbol de almendro era el primero en despertar y en dar fruto para Dios. Y hoy Dios nos quiere decir a través de esa vara de almendro que nosotros como hijos suyos, ¿qué debemos ser? Los primeros en despertar y dar fruto para Dios. ¿Qué vio Jeremías? La vara. Pero ¿qué era lo que Dios estaba viendo allí en él? Jeremías, tú vas a ser el primero en dar fruto. Vas a ser el primero en derribar esos gigantes. Y hoy quiero retar a la iglesia y aún mi propia vida también, en que seamos los primeros en derribar esos gigantes que tenemos. Seamos como esa vara de almendro, la cual después del invierno, ¿qué hace? La primera en dar fruto. Y si lo pusiéramos literalmente, que seamos los primeros en despertar. ¿Cómo arruinamos gigantes si dormimos hasta las 9 de la mañana? ¿Cómo derribamos gigantes si nos la pasamos aún en las cosas espirituales y de Dios durmiendo? Y los que estén dormidos digan amén. Uy. Ya están despierticos. Eso debemos hacer. ¿Y qué más dice como segundo Dios a Jeremías? Versículo 13. Vino a mí palabra de Jehová, ¿por qué? Por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. La olla que hierve nos revela que el Señor dará su juicio, pase lo que pase. Eso habla acerca de la olla hirviente. Dios dará su juicio, pase lo que pase. Si usted no pelea contra ese gigante, Dios dará su juicio. Si no somos de los que nos empoderamos y estamos listos para empezar esa batalla y pelear contra esos gigantes, Dios dará entonces su juicio. Y eso nos deja ver también algo importante, y es que aunque Dios ya conoce todas las cosas, porque Él lo sabe todo, y esto también lo aprendimos en el estudio, hay cosas que son determinantes en mi manera de actuar. Hay profecías que son, hay profecías que Dios da, pero que depende cómo ese pueblo se comporte para que Él la cumpla. Por ejemplo, Nínive, ¿cierto? Dios le dice a Jonás, vaya y hable tal cosa, y si el pueblo se arrepiente, va a parar, pero si no lo hace, viene el juicio. Y hoy quiero que tengamos esa palabra en nuestro corazón. O actúo en el nombre de Dios, o espero el juicio. Jeremías nos enseña mucho entonces de cómo derribar gigantes. Y no solo Jeremías, sino también Jesús.
Jesús como el máximo exponente que derribó gigantes. Venció la muerte. Creo que si habláramos de cualquier religión diferente a la cristiana en el mundo, ningún profeta, ningún líder religioso hizo lo que Jesús hizo por nosotros. Fue el único que entregó su propia vida por amor a mí. Ninguno de los otros profetas entregó su vida por amor a su pueblo. No lo hizo. Y estudie las religiones que quiera, y ninguno lo hizo. Solo Jesús es aquel que puede enseñarnos a nosotros cómo derribar gigantes, porque entregó su vida por nosotros. Yo quiero que nos pongamos en pie y vamos a orar. Y teniendo hoy la gran oportunidad de poder participar también de la cena del Señor, vamos a darle gracias a Jesús, porque Él derribó por nosotros cualquier gigante que se levante. Cierre sus ojos y ore. Hoy yo quiero hacerle esa pregunta a usted. ¿Y tú qué ves? ¿Y tú qué ves? Enfermedad, muerte, decepción, tristeza. Como que usted dice, como dice la gente normalmente, como que estoy más salado, como que a mí me pasan todas. ¿Y tú qué ves? Hágase esa pregunta. Hágase esa pregunta y piense usted cómo está viendo las cosas. Pero hoy yo quiero invitar a que aparte de esa pregunta, usted se diga, pero ¿cómo la ve Dios? ¿Cómo lo observó Jesús? De pronto Jesús ya venció ese gigante que usted está pasando. Levante su voz en esta mañana y dígale, Señor, yo pongo en tus manos cualquier gigante que se quiera atravesar en mi vida. De pronto usted dice, mi hogar es un gigante, mi hogar es un gigante. Mi hogar es el lugar de conflicto, de pleitos, de divisiones, de contiendas. Pero Jesús nos dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Señor, gracias Jesús. Gracias por tu palabra, gracias Señor. Porque a través del profeta Jeremías, Dios, hoy quieres enseñarnos cómo derribar gigantes, Dios. Hoy, si es necesario, Dios, tu misma palabra nos vuelve a hablar, Dios, diciéndonos, no digas y no temas, porque yo estoy para levantarte. En el nombre de Jesús ponemos nuestras familias en tus manos, Dios. Ore por su casa, dígale, Señor, aquí está mi casa, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Si para usted se ha convertido eso en un gigante, dígale, Señor, tú eres el mejor consejero, Dios, tú no me reprocharías. Espíritu Santo, glorifícate en cada hogar, en cada familia, Señor. Llena de tu gloria, Señor, y enséñanos a derribar gigantes en el nombre de Jesús. Si alguno viniere por primera vez, hoy la sangre de Cristo, que tiene poder para librarnos y para salvarnos, está en nosotros, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Y por último, dígale, Señor, enséñame a derribar esos gigantes. Que yo no me embolate por ahí con algunas cosas pequeñas,
sino que pueda ser ese profeta de parte tuya y ese sacerdote, Señor. Gracias, Dios, te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Y en esta actitud, en esta mañana, quiero que le demos gracias a Jesús. Dígale: Jesús, gracias por entregar tu vida por mí. Gracias, Señor, gracias por